Nuevamente, buenas tardes, buenos días a todos mis alumnos y alumnas. Continuamos con esta clase de metodología de la investigación. Yo hoy día quisiera hablarles sobre esta idea de las revistas indexadas. Bueno, una oportunidad una alumna me preguntó, profesor, ¿por qué es relevante que los artículos que tengamos que leer en nuestra investigación sean en inglés? ¿O por qué buscar literatura en inglés y no literatura en español? Bueno, no es que no es que sea el problema el idioma en sí mismo, no es que uno te quiera impulsar a que tú aprendas inglés, no tiene nada que ver eso, a pesar que es importante el inglés. Lo que uno busca es que tus fuentes de referencia sean fuentes de referencia que estén validadas bajo estándares amplios, estándares de calidad. ¿Sí? La validación depende mucho también de quién valida. Si tu literatura principalmente o tus fuentes de referencia principalmente están enmarcadas en literatura que no tiene calidad alta, podríamos llamarle, podría haber gente que te cuestione sobre tu investigación. Y es por eso que ahora quisiera hablar sobre esta idea de cuestionar, por qué cuestionar lo que yo leo en términos de validación, porque la revisión de literatura y la investigación científica se basa en, podríamos llamarle, ciertos grupos desde el punto de vista de la ciencia misma. Hay distintas corrientes, hay distintos grupos que consideran una literatura válida, otros podrían considerar otro aspecto válido y obviamente hay un choque tremendo entre ellos. No estoy diciendo que la ciencia en sí misma es digamos, es un aspecto un poco santificador, es decir, no estoy diciendo que la ciencia en sí misma es algo indiscutible, sino que más bien la ciencia es una idea sumamente heterogénea, donde hay muchos grupos de pensamiento, muchos grupos de estudio, y al final del día hay una agrupación de conocimiento dentro de lo que es las revistas de carácter indexada, donde agrupamos ciertos pensamientos y donde agrupamos ciertas corrientes de pensamiento. Algunas chocan entre ellas, algunas no chocan entre ellas, que son más homogéneas, pero obviamente la revisión de ese marco de referencia tiene que ser lo más amplio posible para que obviamente cualquier sesgo desde el punto de vista ideológico sea aislado de obviamente nuestro estudio. Entonces, revisar lo mejor posible es lo más importante. Entonces, un sistema de revista indexada en la actualidad es un vehículo dominante dentro de la idea de publicación científica. Y hablo de dominante, estoy hablando de que actualmente es lo que se utiliza, la indexación y el agrupar revistas, agrupar artículos dentro de una indexación es lo que más se utiliza. Pero eso no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Los primeros documentos de carácter científico sabemos que aparecen en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia, y un aspecto es lo que llamábamos en memorias para el estudiante, en donde simplemente es un método de agrupación. Agrupaban los apuntes o de alguna manera las teorías que eran relevantes para los estudiantes en aquel entonces lo agrupaban dentro de un documento que le llamaban Memorias para el Estudiante y era como un tomo, era como un conjunto de normas, un conjunto de conocimientos que se agrupaban para que el estudiante lo pudiese revisar constantemente. Esa idea de agrupar es la idea que continúa y se perpetúa en todo el tiempo o se perpetúa de constante en la ciencia. Los primeros libros
que se encuentran desde el punto de vista teórico son los libros de Euclides de Alejandría, que uno, por ejemplo, es Elementos de la Geometría, en donde es una agrupación de pensamiento de parte de Euclides sobre algún aspecto relevante. En Europa aparecen lo que llamamos nosotros las academias, que son simplemente grupos de pensamiento en donde se discutían ciertas temáticas y entre ellos generaban monografías que le llamaban comunicación a la academia, que simplemente son, son ideas y pensamientos de parte de los que pertenecen a la academia que obviamente lo escriben como un artículo de investigación llamado comunicación a la academia. Uno de los, yo diría, uno de los hitos, digamos, históricos, quizás algunos más recordados, es esta disputa que hubo entre Newton y Leibniz con respecto a quién fue el que descubrió el cálculo. Eh, y esa disputa eh, se realizó bajo la prima de que ambos, de manera independiente, comenzaron a realizar distintos tipos de publicaciones, cartas, algunos enviaban documentos a la academia, comunicados a la academia, y al final del día hay una discusión bastante amplia que dicen que Newton fue el que descubrió el cálculo diferencial, pero la nomenclatura que utilizamos en el cálculo diferencial es de Leibniz. De alguna manera hay una disputa, mejor dicho, una disputa sobre quién generó el conocimiento. Pero al final del día, ambos dos generaron esta idea de publicar, de escribir. Todo el conocimiento se escribe. Entonces, desde los inicios hasta a mediados del siglo pasado, consideramos relevante lo que es escribir desde el punto de vista científico. Otro aspecto que se utilizaba mucho desde la escritura tiene que ver con quiénes financiaban a estos grandes pensadores. Pensemos que Isaac Newton y Gottlieb Leibniz, sus pensamientos y su ciencia y muchos otros investigadores era un trabajo de vida. Actualmente reconocemos que las universidades llevan estos centros de investigación y están financiados por un ciclo de financiamiento que viene de parte del alumnado y de parte obviamente de programas de enseñanza y también de financiamiento de parte de otros organismos, en donde el conocimiento y los investigadores están recibiendo financiamientos para realizar su avance científico. Pero en la época pasada, cuando no existían las universidades, tenía que buscar los investigadores fuentes de financiamiento. Es por eso que yo diría, uno de los grandes economistas del mundo, y no era economista, era matemático, pero mucha teoría matemática significó un avance relevante desde el punto de vista del crecimiento y la economía en general, que es Leonhard Euler. Él tenía una fuente de financiamiento y esa fuente de financiamiento era una princesa. ¿Y qué es lo que hacía Euler? Euler, para poder mostrar evidencia de lo que él estaba trabajando, él enviaba cartas a la nobleza o a la princesa. Y esas cartas tipifican una fuente hoy en día podríamos, histórica, detrás de los principales hallazgos desde el punto de vista que hizo Leonhard Euler. Pero él no es que hizo una indexación o no es que había una revista científica en donde mandaba sus artículos, no, él mandaba papers a quien le financiaba. Y obviamente esas cartas significaron posteriormente grandes avances desde el punto de vista científico. Entonces, estas fuentes de financiamiento, esta idea de escribir los descubrimientos, esta idea de generar agrupaciones detrás de la investigación científica es algo inherente y que ha sido predominantemente en la ciencia. A fines del siglo XIX el uso de cartas se masifica
es decir, no solamente Euler, sino muchos investigadores comienzan a realizar cartas a aquellos que los financiaban. Y posteriormente esas cartas terminaron convirtiéndose en lo que nosotros actualmente pensamos en términos de revistas científicas, que es agrupaciones de artículos en donde se genera el conocimiento, en donde se envía el conocimiento para que otro lo lea, para que otro entienda, para que otro vea en lo que uno está trabajando de manera particular. Luego, esta idea de escribir las publicaciones, de escribir la ciencia a través de carta, a través de documentos, se transforma en lo que hoy en día llamamos a los journals. Los journals no son más que agrupaciones de cartas, agrupaciones de monografía, agrupaciones de documentos escritos, pero con la característica que son evaluados por pares. Y cuando hablamos por pares, por gente dentro del mismo contexto que puede evaluar tu trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, esta idea de agrupación nace de una idea mucho más primitiva, pero se amplía con el avance científico, con la inclusión de la investigación en términos de las universidades, con el avance desde el punto de vista de la ciencia y de las personas que trabajan en ciencia, requirió obviamente agrupaciones. Y cada vez son más los journals, cada vez son más las revistas científicas, cada vez son más particulares, más precisas las revistas científicas sobre un tema en particular. Entonces, lo que estamos de alguna manera mostrando es a través de journal poder agrupar cosas. Ahora las revistas que son evaluadas por pares son revistas que tienen ciertos niveles de calidad. ¿Por qué? Porque los pares tienen ciertos niveles de calidad. Y la revista utiliza lo que llama la evaluación a ciega, en donde ningún par evaluador puede saber quién escribió el artículo científico, lo que permite, a su vez, evitar cualquier sesgo en términos de es mi amigo, en términos de mi conocido, en términos de que él me citó en algún momento en un artículo científico. Evitamos cualquier tipo de sesgo de esa característica y obviamente permite publicar artículos que no están sujetos a sesgo y que son relevantes desde el punto de vista científico. Ahora, obviamente, errores desde el punto de vista de la evaluación existe. Pero lo que intentamos de alguna manera con las indexaciones es minimizar los errores. ¿Por qué? Porque la indexación de alguna manera muestra cierto grado de calidad en términos de la investigación científica. Un aspecto relevante en esta idea es el idioma. Y cuando hablamos del idioma es principalmente las corrientes científicas. ¿En qué idioma escriben? Bueno, esto ha ido progresando de alguna manera. Eh, Obviamente, en la época de los egipcios y Mesopotamia, el idioma era el predominante en ese país, en ese contexto. Los griegos, ¿para qué? Liberaron mucho en términos de idioma el conocimiento y obviamente el conocimiento se trasladaba desde el punto de vista griego. Luego, obviamente, con la expansión del Imperio Romano, el latín se utilizó bastante. Luego el tema del alemán se utilizó producto de la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial. Los alemanes lideraron el conocimiento en una época en donde ellos lideraban no solamente el conocimiento, sino también influían mucho en términos económicos y en términos sociales, de alguna manera particular. Luego también podríamos decir los alemanes, Francia también, algunos artículos científicos se escribieron en francés, dependiendo de cierta época en donde las economías o los países tenían predominancia socialmente. Actualmente es reconocido que la lengua en donde más se utiliza para textos científicos es el inglés. Si bien mucha literatura científica viene de países escandinavos, y hay que reconocerlo, Estados Unidos también tiene mucha corriente científica. Y la literatura en inglés ha predominado hasta el momento. Hay una corriente muy pequeña de paper que están escribiéndose en chino, porque China de alguna manera ha generado inputs relevantes
desde el punto de vista del conocimiento. Hay muchos artículos científicos que vienen de universidades de Shanghái y universidades chinas, en donde uno dice, bueno, podría generarse un cambio de paradigma en términos de la comunicación, pero eso hasta el momento, en el mediano plazo, no va a ocurrir. El inglés sigue siendo predominante desde el punto de vista del ámbito científico. Entonces, por eso es la idea de por qué buscar literatura en inglés, porque la literatura predominantemente está en inglés. Y la literatura que está en español es una literatura muy acotada, principalmente revistas de carácter científico que vienen de España, que son latinoamericanos, y países de acá de América, ¿sí? Hispanos. Entonces, cuando tienes literatura muy acotada en español, que es principalmente hispanos, vas a tener dilema porque no vas a entender el contexto mundial, sino más bien el contexto hispano-latinoamericano. Entonces, en la investigación científica es importante entender el contexto global, todo en su manera, en su conjunto. Ahora, un punto relevante con respecto a las revistas indexadas es lo que ocurrió en 1960. Un matemático eh, fundó lo que llamamos el Instituto para la Información Científica, ISI. Él desarrolló un algoritmo de búsqueda que permite agregar factores de impacto según el número de citas en la revista y también a los investigadores. ¿Qué es esto? Bueno, con la computación generó de que él dijera, bueno, tenemos muchas revistas, muchos artículos científicos, digamos, agrupemos cuáles son los más leídos, los más citados, los más buscados, los más descargados. Y él generó un algoritmo que permite realizar esa búsqueda, búsqueda de los más citados, búsqueda de los autores más citados, de los artículos más citados, de las revistas más citadas, de las más revisadas, de las más descargadas. ¿Qué permite eso? Permite clasificar de acuerdo a ese aspecto de importancia, de relevancia, de búsqueda, los artículos de investigación. ¿Sí? Y generar lo que él llama factor de impacto, que es simplemente un índice que permite clasificar de acuerdo a búsqueda, de acuerdo a descargas, citas, un artículo en términos del impacto que ha tenido. ¿Por qué? Porque si yo cito un artículo es porque influye en mi artículo de alguna manera. Entonces, lo que hace el factor de impacto es representar esa influencia del artículo en el ámbito científico. Entonces, las revistas van a tener factor de impacto, los autores van a tener factor de impacto y los artículos van a tener factor de impacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ese factor de impacto? Lo que se generó a partir de eso es que con ese factor de impacto podemos clasificar las mejores revistas de las peores revistas. Y esa clasificación generó un cambio de paradigma en donde las revistas pasaron a clasificarse de acuerdo al factor de impacto y de acuerdo a la manera en cómo se mide dicho factor de impacto. Inicialmente había una manera, la manera en donde este matemático generó el algoritmo, y de ahí apareció la clasificación o la indexación ISI, en donde están las principales revistas con mayor nivel de impacto y obviamente de por sí los principales investigadores. Y entonces clasificamos de acuerdo a ese nivel de impacto. Y la pregunta, aquellos que no caben dentro de las clasificaciones de los niveles de impacto, ¿dónde vienen? Bueno, existen otros tipos de indexaciones que también pueden ser relevantes, pero no al nivel de lo que es una revista ISI. Actualmente ISI ya no es llamada ISI, sino que es WOS, la clasificación o la indexación, que es Web of Science, que es básicamente la indexación científica en la web, en la internet, dado que las revistas científicas están minimizando lo que es la huella y obviamente están utilizando menos papel y más revistas de carácter de la web. No es el único sistema de clasificación, existe otro. EBSCO, EconLead, Index Copernicus International, Directory of Open Access Journal, DOAG, Cielo, etc. Hay muchos tipos de indexaciones. Obviamente la indexación más relevante es la
indexación easy, o en este caso WOS. Pero hay muchas fuentes de indexación y obviamente los artículos, dependiendo de esa fuente de investigación, tienen ciertas características o matices. Mi recomendación siempre ha sido de que ustedes busquen artículos científicos que estén en revistas que estén indexadas en Web of Science o Cielo también. ¿Por qué Cielo? Porque principalmente en Cielo están las clasificaciones de artículos en español. Y reconozco que van a haber artículos en español que ustedes van a leer. No estoy diciendo que no lean artículos en español. Si hay un artículo bueno en español, léalo. Y que esté en Cielo, genial. Pero no basen todo su artículo de investigación, toda su tesis en paper en español, sino que también busquen paper en inglés que estén bajo clasificaciones como Web of Science. ¿Cómo uno puede identificar eso? Comúnmente en las páginas de las revistas científicas están las clasificaciones de Web of Science. Entonces mi recomendación es que ustedes vayan a la página de la revista que usted está leyendo el artículo y vean indexaciones. Index. Y vean qué indexación tiene. Si tiene Web of Science o Easy, quizás dependiendo de la actualización que haya tenido la página, es que es una revista que está considerada a ciertos niveles. O Cielo, ¿sí? De alguna manera. Igual dentro de la clasificación Web of Science hay una clasificación que permite identificar los cuartiles que está el artículo. Uno, el cuartil más importante que tiene que ver con los papers más relevantes, cuartil 2 a un nivel más bajo, cuartil 3, cuartil 4. Son 4 cuartiles que están indexadas en la Web of Science. Ahora, entre más arriba el cuartil, entre más primero es el cuartil, más en la clasificación, obviamente mejora la calidad del artículo y mejora la calidad de la revista. Entonces mi recomendación es que también podrían fijarse en eso, pero ya que sea Web of Science es algo que genera seguridad que estás revisando un artículo de carácter científico de calidad. Bueno, eso es todo. Quería explicar algunas cosas con respecto a esto, espero hayan quedado claro y siempre pueden preguntarme de manera particular sobre su trabajo de investigación. Les pido que avancen en su marco referencial y obviamente avancen en su literatura. Como ya les he mencionado de manera particular, ya saben cómo avanzar para cada uno de sus trabajos de investigación y espero que con esto haya quedado claro de la importancia de la indexación y la importancia del trabajo científico como una fuente de referencia para su investigación. Un abrazo.